Bien, vamos a empezar con extintores portátiles o como le llamamos en la Argentina, matafuegos. En teoría, el término correcto técnico sería extintores portátiles. Bien, cualquier cosa vayan escribiendo en el chat o vayan hablando, no hay problema. El temario. Acá tenemos tres temas que vamos a ir viendo durante esta clase y las clases que vienen después de que retomemos de vacaciones, que no sabemos cómo vamos a retomar, si con clases presenciales, si semipresenciales, si nos juntaremos una vez cada tanto. Por ahora seguimos en la modalidad distancia con videoconferencia. Entonces vamos a ver instalación, tipo y usos, que son los que vamos a empezar a ver ahora, control y mantenimiento de extintores, y posteriormente vamos a empezar a ver cálculo de extintores portátiles, o sea, vamos a determinar la cantidad de extintores portátiles que necesita un determinado sector en función básicamente de la cantidad de combustible que tiene el mismo. Pero bueno, paciencia con el tema matafuegos. Vamos, aunque todo el mundo me imagino que alguna vez habrá visto un matafuego o un extintor portátil, vamos a hacer una presentación básica de un extintor o un matafuegos. Esto es lo que se denomina habitualmente el tacho o el recipiente del matafuego. Tiene un manómetro, no todos los matafuegos tienen manómetro, vamos a ver cuáles sí y cuáles no. Tiene una manija de descarga, una manija de carga, tiene una manguera, tiene una tobera, un difusor, un pulverizador, de acuerdo al tipo de matafuegos de qué se trate. Acá tenemos una imagen muy linda, muy interesante de cómo es un matafuego por dentro. Tiene un caño de pesca que va hasta el fondo, como si fuese un matafuego de dióxido de carbono, que ya lo vimos. Y el cuerpo o el tacho está dividido básicamente en tres partes. El cuerpo central, que es una chapa de acero rolada, o sea, cilindrada, un casquete inferior y un casquete superior que en la mayoría de los casos va soldado. Y después un sistema de caño de pesca con válvula y manija que va enroscado al casquete superior. Fíjense, presten atención el espesor de la chapa de este matafuego, que es el matafuego de baja presión. Acá tenemos otra figura. Y ahora presten atención, este es un matafuego de dióxido de carbono. Un matafuego que tiene que soportar 250 bar de presión de prueba. Y que normalmente podemos estar en una presión nominal de unos 70, entre 70 y 100 bar aproximadamente de presión. Volvemos de vuelta hacia atrás para que observen la diferencia entre un cuerpo y el otro. Este es un matafuego que está soldado en el casquete inferior y el casquete superior, tanto así como la válvula va soldada, la rosca de la válvula, perdón, va soldada, y fíjense que es una chapita que está rolada, que está cilindrada. Mientras que este es un extintor de un solo cuerpo, no tiene soldaduras. ¿Se nota la diferencia? Muy bien, pueden ir diciendo sí o no, pueden ir hablando, esto se hace muy aburrido. Muy bien, empecé. Esto vamos a pasarlo de largo, por ahora no vamos a meternos en cuestiones legales. Vamos a intentar entender cuál es la importancia de los extintores portátiles. Me pareció esta imagen la que resume lo que es un extintor o la importancia del extintor portátil. Primero, los extintores portátiles constituyen la primera línea de defensa contra el fuego. Un incendio no se debería desarrollar más allá de ser un principio de incendio si contáramos con extintores en cantidad, en calidad y en capacidad de apagar en forma adecuada. Si tenemos un incendio que se salió de control y que prende fuego un edificio o una edificación, es porque lo que falló es el sistema de extintores portátiles. No debería pasar un principio de incendio a ser más que un principio de incendio si los extintores estuviesen en condiciones, ubicados correctamente y con la capacidad de apagar adecuada al tipo de fuego. ¿Comprendido hasta acá? Todos los incendios son chiquitos cuando se empiezan, salvo obviamente los escapes de gases, las deflagraciones no confinadas de algunos tipos, pero la mayoría de los incendios son todos chiquitos y si tenemos un matafuego a mano de la cantidad adecuada, vamos a poder hacer frente a ese incendio y que el incendio no genere más daño del que ya hizo.
Dice, ¿es más grueso también? A ver, Cintia dice, ¿es más grueso? Opa, me quedé atrás en no vi. Sí, el último cilindro que vimos, vamos de vuelta atrás, que me quedé. Sí, fíjate la diferencia, mirá el cuerpo, el espesor de este cilindro. Y mirá el espesor de este cilindro. Esto es una chapita. ¿Mm? Y este es un cilindro que viene por extrusión, como si fuese, se hace sin soldadura, se hace como si fuese un churro. ¿Eh? No vamos a explicar el proceso porque no tiene sentido entenderlo ahora, pero podemos más adelante poder explicarlo. ¿Mm? Ahora, para que el extintor pueda constituirse en la primera línea de defensa, para que el extintor pueda hacer frente a un principio de incendio, este debe cumplir determinadas condiciones. Primero, el extintor tiene que estar bien ubicado y en condiciones de funcionamiento. Parecen cosas muy tontas, muy simples, pero cuando el extintor no cumple con sus funciones porque alguno de estos principios no fallaron. Debe ser apropiado para el tipo de fuego. Ya vimos los distintos tipos de combustibles y los distintos tipos de agentes extintores. Si colocamos un agente extintor en el matafuego no adecuado para el fuego que se está desarrollando, el extintor no me va a servir de nada. Puedo tener el mejor matafuego, puede estar en la mejor ubicación, ser apropiado para el tipo de fuego, pero si lo encuentro tarde, cuando ya el fuego está desarrollado o tomó un tamaño que el matafuego no le va a poder hacer nada, de nada sirve tener el mejor matafuego. Lo cual, el matafuego por lo general va de la mano de un sistema de detección de incendios, para que el matafuego pueda ser efectivo, si no es un adorno. Y por último, el fuego o el principio de incendio o el conato de incendio debe ser descubierto por una persona no solamente capacitada, o sea, que tenga los conocimientos teóricos adecuados, sino que haya sido entrenada en el uso de matafuego, o sea, que alguna vez en su vida laboral haya experimentado el uso de un matafuego en una práctica de campo. Estas son las cuatro condiciones básicas que debe cumplir un matafuego para poder constituirse en la primera línea de defensa contra un incendio. Esto por lo general es todo fácil, si quieren aportar algo, tienen alguna experiencia o alguna duda, me van diciendo. Simbología. ¿Cómo se identifican los matafuegos? Los matafuegos se identifican conforme al tipo de fuego para el cual, el tipo de combustible, perdón, para el cual van a ser útiles. ¿Mm? Los matafuegos tienen un doble sistema. Tienen un sistema de símbolos, que es el que están viendo arriba, y un sistema de pictogramas. No estamos en clase, pero, opa, ¿quién me movió la pizarra? ¿Eh? ¿Qué es un pictograma? ¿Quién conoce qué es un pictograma? Cric, cric. ¿Qué es un pictograma? Bien, los pictogramas son estas figuritas que ustedes ven acá. Ni idea, profe, muy bien. A ver, los pictogramas son dibujos, exactamente, pero ¿qué tipo de dibujo? ¿Qué nos dicen esos dibujos? Son dibujos que hablan por sí mismos. A ver, el pictograma de prohibido estacionar o de prohibido fumar, eso es un pictograma. Es información fácil de entender y es internacional. Es el pictograma de prohibido fumar. Acá, en la China, en Turquía, en Rusia o en Estados Unidos o en Cuba, se entiende igual, no importa el idioma, no importa el tipo de país donde estamos. Ese es el pictograma. Señales, son dibujos que nos informan algo, pero la característica del pictograma es que es internacional. El propio dibujo nos está indicando qué se puede o qué no se puede hacer. Por lo tanto, los matafuegos se identifican con un símbolo A, B, C o D. Faltaría la K, pero la K todavía no está en nuestro sistema legal.
sí en nuestro sistema normativo, pero no nuestro sistema legal. La A significa que el matafuego sirve para combustibles tipo A, la B que sirve para combustibles tipo B, la C que sirve para combustibles tipo C y la D que sirve para metales combustibles. Además, los símbolos se identifican por colores: verde los A, naranja los B, azul los C y amarillo los D. Y además por la forma: triángulo, cuadrado, círculo y estrella de 5 puntas. Y los pictogramas son mucho más fáciles de entender que los símbolos. Un tachito de residuos con un fueguito de madera significa que es A. Un bidón de combustible líquido significa que es B. Un tomacorriente y un enchufe significará que es C. Un engranaje, metal combustible. Y una sartén, que es K. Por lo tanto, los matafuegos tienen todos obligatoriamente que tener esta simbología y estos pictogramas para indicar para qué tipo de fuego, para qué tipo de combustibles es útil el matafuego. Esto ya lo vimos, lo expliqué. Acá tenemos la combinación de los pictogramas. La primera línea que tiene el símbolo del tachito de combustible, el tachito sólido que es A, y tiene el B y el C cruzado. ¿Qué significa? Que es A y está prohibido para B y para C. Por ejemplo, el agua. La segunda línea es un AB y está prohibido para C. La tercera línea, fíjense que el B no aparece. Entonces este es un tipo A, un tipo C, pero no está prohibido para B. Significa que no es recomendable para B. Lo mismo que la línea número 4. El pictograma de los A no aparece, por lo tanto es un BC, que puede ser un dióxido de carbono que no está prohibido para A, pero que obviamente no es recomendable para A. Y así tenemos todas las combinaciones de los pictogramas. ¿Dudas con esto? Tenemos... ¿Quién me está moviendo la pizarra? Tenemos el K. El K, fíjense que no está prohibido para el A, porque el K está en base a acetato de potasio, que es acetato de potasio y agua. O sea que, como dijimos en la clase pasada, el K sirve para fuegos tipo A. No es lo ideal. Acá tenemos el K que también sirve para A. ¿Dudas con esto? Muy bien. Acá tenemos una etiqueta de un matafuegos. Prohibido para B, prohibido para C, no debería tener el B y el C acá arriba, es un error. Y sí, es un A. Por ejemplo, esto es un matafuego de agua, agua a presión, acá lo dice arriba. ¿Comprendido? Acá tenemos un matafuego con su etiqueta frontal, con las instrucciones de uso y con la simbología y los pictogramas que indican para qué tipo de combustible o tipo de fuego que se está usando. Alguien me está usando la pizarra y se las voy a deshabilitar. Me están pasando la presentación, algún piola. ¿Comprendido? Muy bien. Principio de selección de matafuegos. Hay un principio que es fundamental en la selección del matafuego y que es que el potencial usuario, que puede ser cualquier persona, en el momento de la emergencia, en el momento del incendio, no se ponga a pensar en cuál es el extintor adecuado al fuego que se está desarrollando, sino que solamente agarre el matafuego, lo use y a partir de usarlo no salga lastimado o no salga accidentado. Porque una cosa es cuando estamos haciendo un entrenamiento de matafuegos, una capacitación, y otra cosa es el estrés, los nervios y el apuro que te da estar frente a un incendio real y concreto, donde posiblemente no todos actuemos de la misma manera. Y ante una confusión, el usuario del matafuego puede salir lastimado. En el peor de los casos, va a terminar muriendo electrocutado. Así que el principio indica que cualquiera sea el matafuego que el usuario va a elegir, no tiene que salir lastimado producto de esa elección. Ahora, cuando empecemos a ver los distintos modelos de matafuego, lo van a entender un poquito más. Por ejemplo, si en el mismo lugar, en el mismo puesto de extinción, colocamos un matafuego de polvo químico seco triclase, ABC, y uno de agua pulverizada, que es solamente A, vamos a ver que por fuera estos dos matafuegos son iguales.
son prácticamente iguales. Ante el estrés de un incendio, posiblemente me confunda y agarre el de agua presurizada para tirárselo o intentar apagar un incendio donde hay riesgo eléctrico. Y por lo tanto, la confusión me lleva a un accidente grave o a la muerte. Comprendido esto, no es que desconfiemos de la capacidad del usuario, lo que desconfiamos es que su estrés lo ponga en una situación de equivocación. Principios de selección de matafuegos. Hay dos, hay dos principios para seleccionar los matafuegos. Esto es una extracción de las normas de IRAM. IRAM establece que la primera selección se debe hacer conforme a la clase de fuego o como se denomina en incendio, ya lo vamos a ir viendo de a poco, a la clase de riesgo, que tiene que ver con los tipos de combustible, A, B, C, D y K. Y además establece IRAM que la segunda opción de selección de matafuegos debe darse en función de la capacidad de apagar del matafuego. No coincido con IRAM en este punto, porque la primera selección, como ya vamos a ver cuando empecemos a ver cálculo de matafuegos, la primera selección de matafuegos se hace en función de la cantidad de combustible y del tipo de combustible. Y después en función de la aptitud de ese matafuego para apagar el combustible que está presente en el lugar. Pero bueno, la selección se hace en base a estos dos principios. Ya algunas cosas se van a ir cerrando cuando empecemos a profundizar en materia de matafuegos. Factores que inciden en la selección. Tipo y valor del combustible que podría estar involucrado. En la Ferrari que tengo en la cochera acá en el edificio, no le puse polvo químico seco. ¿Por qué? Porque el valor del equipo, sí, ustedes se cagan de risa, pero yo tengo una Ferrari abajo. Si vamos a mentir, mintamos bien. La Ferrari que tengo abajo tiene jalón, porque el valor de lo que quiero pagar es muy elevado. Les digo un vehículo, como les puedo decir una central de datos, como les puedo decir una central de comunicaciones, o un tomógrafo computado, o un equipo de resonancia magnética. Por lo tanto, el tipo de extintor y el tipo de agente de extinción va a estar en función del valor que tiene el combustible que está involucrado. Yo no le voy a tirar a la Ferrari un polvo químico seco, la dejo que se prenda fuego antes. Prefiero llorar que se prenda fuego y no que después se desarme toda por corrosión. Gravedad potencial del incendio. Esto tiene que ver, póngale premium, profe. No, lo tengo a gas la Ferrari. La relación de precio, y sí, el jalón es caro. Un polvo químico seco, bueno, busquen en internet. Cuando termina la clase, busquen en internet los valores de un matafuego de jalón y de un matafuego de polvo químico seco. Y se van a caer de espalda por algunos valores. El jalón es los agentes halogenados, los agentes limpios son por lo general agentes extintores caros, pero que obviamente valen la pena en la medida que el combustible que se está prendiendo fuego sea de un costo o de un valor considerable. También con la gravedad potencial. Si yo estoy frente a un incendio de material inflamable que tiene una alta velocidad de combustión, entonces necesito colocarle un matafuego que tenga una gran velocidad de extinción. No le voy a poner dióxido de carbono, que también apaga un líquido inflamable, pero la velocidad de extinción del dióxido de carbono no la podemos comparar con la velocidad de extinción del polvo químico seco. Por eso, cuando vimos agentes extintores, vimos ventajas y limitaciones. Las ventajas y limitaciones tienen que ver con la selección más correcta o más adecuada para cada tipo de situación. Efectividad del extintor para el tipo de situación y combustible. Si yo quiero usar en el sur, donde habitualmente hay viento, un agente de dióxido de carbono, posiblemente no sea muy efectivo. Porque la corriente de aire, las corrientes de viento van a llevar el dióxido de carbono hacia otro lugar. Podrá ser el mejor agente extintor, pero la situación ambiental hace que no sea efectivo en ese lugar, o lugares con mucha corriente de aire. Facilidad de uso del extintor. Hay extintores que son más fáciles de usar, por ejemplo el de polvo químico seco. El de polvo químico seco es un APB, y por lo tanto es fácil de usar. Lo abriste, lo dejaste en el piso y descarga solo el polvo químico seco. Hay otros
agentes extintores que son un poquito más complejos. No es que son difíciles, pero hay que tener un poco más de cuidado. Por ejemplo, el dióxido de carbono o el agua. ¿Mm? Tipo de usuario. Y sí, el tipo de usuario tiene que ver con la capacidad de carga que tiene esa persona. Tengan presente que un matafuego de 10 kilos de carga puede estar pesando entre 15 y 16 kilos. Y por lo tanto, por ahí pensemos en una persona, en un adulto mayor, en una maestra. No es lo mismo levantar 15 kilos, 16 kilos y llevarlo y arrastrarlo 20 metros y después tener que usarlo a poder usar un matafuego de la mitad de kilaje o de 5 kilos de carga, nada más. Disponibilidad de personal. Esto tiene que ver con factores que todavía no los voy a decir porque no se van a entender, pero una cosa es un lugar donde tengo un solo trabajador que le pueda hacer frente a un incendio, a un principio de incendio, con un lugar donde a lo mejor tengo 20 trabajadores. Y esa diferencia de personal, de cantidad de personal, hace que tenga que elegir otro tipo de agente extintor y otro tipo de matafuego, como por ejemplo pasar a un modelo de ruedas o modelo de carrito, como se denomina. Las condiciones ambientales donde se va a situar el extintor. Por ejemplo, no es lo mismo un taller mecánico a un ambiente relacionado a la salud, un quirófano, una sala de emergencias. No voy a tirar polvo químico seco en una sala de operación, porque la dejo fuera de servicio un largo tiempo, además de arruinar el equipamiento que está dentro. Ambiente donde se procesa comida. Inutilizo toda la comida que está en el lugar, además de ensuciar todo, lo cual me va a costar mucho trabajo limpiar. Tengo que tener en cuenta la temperatura. Por ejemplo, como dice acá lo que están viendo, el matafuego de agua está adecuado para funcionar entre 4 y 50 grados centígrados. O sea, en tierra del fuego, en matafuego de agua, no me sirve. Por ejemplo, si lo tengo que tener al exterior. Necesito colocarle anticongelantes. O un matafuego que va a estar en una zona de alta temperatura como puede ser un alto horno, donde las temperaturas pueden ser superiores a 50 grados centígrados en la zona. Otras condiciones climáticas. Normalmente un matafuego o un extintor no tiene problema en aguantar la luz directa del sol. De última se despinta un poco, la pintura se decolorea un poco, se tiene que aguantar la lluvia, se tiene que aguantar la suciedad, se tiene que aguantar la nieve, no así los vapores corrosivos y no así los ambientes húmedos que hacen que tengamos que elegir un tipo de recipiente más adecuado al tipo de producto químico que está en el ambiente. Y tenemos que pasar en esos casos a lo que a lo que hablamos en la clase pasada, que son los tachos de acero inoxidable. El tacho de acero inoxidable se usa para ambientes sanitarios, ambientes de salud, ambientes de comida, de cocina, de producción de comida, ambientes donde tengo vapores corrosivos y lugares donde tengo humedad permanente, como puede ser un frigorífico. Y después tenemos el problema de las vibraciones. Y por lo tanto, no, hasta donde conozco no vienen matafuegos especiales para vibraciones. Las vibraciones hacen que la parte mecánica esté permanentemente agitándose, moviéndose, y puede hacer que las válvulas y todo el sistema mecánico del matafuego se vaya aflojando y el matafuego se despresurice, se descargue. En esos casos vamos a ver que hay que aumentar la frecuencia de control. ¿Comprendido hasta acá el tema? Muy bien. Unidades sobre ruedas, los extintores portátiles. Hay que distinguir entre lo que es portátil y lo que es manual. Portátil significa que se puede mover. Manual es que lo podemos usar con la mano, levantar con la mano y trasladar. Esa es la pequeña diferencia. Aunque son todos extintores portátiles, los de hasta 10 kilos de carga son manuales además. Pequeño detalle que no le agrega valor a la explicación. ¿Cuándo elegimos un extintor sobre ruedas? O un extintor de carrito, como se lo denomina habitualmente. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La movilidad dentro del área del cual se va a usar. Si ese carrito lo puedo girar, lo puedo mover, tanto sea por la condición de tamaño de pasillo, de tamaño de puerta o de la calidad de piso.
Tengo que tener en cuenta desniveles. Los carros son normalmente pesados y un desnivel, tanto sea en subida o en bajada, puede hacer que el carrito se me escape de las manos, no solo rompiéndose o lastimándose el equipo, sino lastimando gravemente a una persona. Pueden tener hasta de carga 50 o 100 kilos, por lo tanto, no estamos hablando de un matafuego de poca monta, estamos hablando de un equipo que si te agarra y te pasa por encima, te va a quebrar más de un hueso. Cuando, esto tanto sea para localizaciones exteriores o interiores, hay que tener en cuenta las ruedas en relación con el terreno. Si tenemos un mejorado, si tenemos piso de tierra, y bueno, necesitamos una rueda adecuada a ese piso, si no el matafuego no se va a poder mover. Y en localizaciones interiores, básicamente que el equipo, ya vamos a ver fotos de matafuegos sobre ruedas, que pueda pasar por los pasillos, que pueda girar el equipo en las esquinas y que pueda pasar por las puertas, básicamente porque los equipos suelen ser de tamaño considerable. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Muy bien, vamos siguiendo, ustedes me van diciendo, yo estoy chusmeando el chat a medida que voy hablando. ¿Qué condiciones físicas afectan la elección del matafuego? El peso del matafuego. Esto creo que ya lo vimos. El matafuego, por ejemplo, el matafuego de dióxido de carbono, de 10 kilos de dióxido de carbono, puede pesar 50 kilos. Y yo le pregunto, ¿quién de ustedes está en condiciones de levantar y trasladar 20 metros o 15 metros un matafuego de 50 kilos de carga? Y después usarlo. Y no muchos, ¿eh? Un adulto mayor no va a poder. Muchas personas, no voy a decir mujeres para no discriminar y que las mujeres me empiecen a querer pegar, pero muchas personas no están en condiciones por su contextura física o por sus problemas físicos de levantar un matafuego que pese 50 kilos o un poquito más, pero para poner un valor de referencia. Inclusive un matafuego que pesa 16, 15, 16 kilos también se le puede complicar a algunas personas. Por lo tanto, la masa total del matafuego es muy importante en la selección del equipo. Corrosión, esto ya lo hablamos, hay ambiente corrosivo y por lo tanto necesitamos que el recipiente, que el tacho del matafuego sea de material adecuado. Por ejemplo, de acero inoxidable, que es el matafuego que brilla, que es despejado, como dijeron en la clase pasada. Algunas cosas las estamos repasando de cuando vimos agentes extintores. Hay que tener en cuenta la reacción del agente extintor de lo que tiene adentro el matafuego en relación al entorno y a los materiales combustibles que hay en el lugar. Si estamos en una fundición donde posiblemente haya algún metal combustible, tengo que tener en cuenta que ese agente extintor de los que vimos normalmente puede reaccionar con el metal combustible. Unidades sobre ruedas, ya lo vimos esto, vamos a pasarlo, vientos y corrientes de aire. No todos los matafuegos son adecuados para ambientes donde hay muchas corrientes de aire, donde hay viento fuerte. El dióxido de carbono, por ejemplo, no es adecuado para ambientes externos muy ventilados. Disponibilidad de personal, bueno, estamos repitiendo algunas cosas, perdón. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Todo bien, profe. Muy bien, gracias. Aspectos de seguridad que afectan la elección del matafuego. Los agentes halogenados o los halocarbonos o los haloscarbonados. En general dijimos cuando vimos agentes limpios que no son tóxicos o su toxicidad es muy baja. Lo que sí aclaramos en su momento es que la descomposición del agente halogenado o halocarbonado con el fuego puede generar productos peligrosos. Por lo tanto, siempre la técnica es, hay fuego, agarro el matafuego, apago, salgo, ventilo y vuelvo a entrar. Jamás quedarme a mirar. ¿Por qué? No solo porque el agente extintor, como los jalones, pueden descomponer en sustancias peligrosas, sino porque la propia combustión también genera sustancias peligrosas y hay que evitar respirarlo, salvo que tengamos un equipo autónomo. Así que apagamos, salimos, ventilamos y volvemos a entrar para verificar que se haya apagado, salvo que tengamos equipo autónomo. La mayoría de los incendios genera gases tóxicos, monóxido,
genera falta de oxígeno, genera altas temperaturas, problemas de visibilidad, cianhídrico, clorhídrico, nitrato, nitritos y otra serie de porquerías producto de lo que se está quemando. Así que apagamos, salimos, ventilamos y volvemos a entrar. No importa que tan chiquito sea el incendio que acabamos de apagar. Si el ambiente es muy grande, me retiro de la zona de la combustión hasta que se ventile. El dióxido de carbono, que no es tóxico, pero no es respirable, por lo tanto no sostiene la respiración, no sostiene la vida. Si respiramos dióxido de carbono nos morimos. El dióxido de carbono es inoloro, incoloro, insípido. No lo veo, es un gas fantasma, como algún alumno llamó en las clases que vimos, un gas invisible. Y los gases invisibles son peligrosos. Así que mucho cuidado con las descargas de dióxido de carbono, especialmente en ambientes muy reducidos o poco ventilados. Apago, salgo, ventilo y entro. Polvo químico seco. El polvo químico seco no es tóxico, tampoco para hacerse un sándwich de polvo químico seco a la mañana, pero nadie se va a morir por aspirar un poquito de polvo químico seco, va a toser, le va a arder la vista, le va a arder el sistema respiratorio, pero no nada grave que no se pase en un par de días. A mí no me pasó, pero un compañero de trabajo sí, porque le descargué en la cara un matafuego de polvo químico seco. Estuvo un par de días con la vista irritada y con tos. Y además reduce la visibilidad. Sí, hice lo que no debía, le saqué el precinto de seguridad cuando iba caminando, me tropecé, me apoyé en el piso cuando me estaba cayendo y sin querer accioné el matafuego con la manguerita en la cara de mi compañero, sin amonestaciones. No, en este caso no pasó nada porque era el jefe, así que no me hicieron nada. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, sí, el polvo químico seco básicamente reduce la visibilidad y produce un poco de desorientación. No produce ruido a la salida, pero sí reduce la visibilidad y con eso en un ambiente que no conozco puede ser peligroso. Dijimos cuando vimos polvo ¿En químico... cuánto se recuperó, profe? ¿Cómo? ¿En cuánto se recuperó En un par de el días. tema de la vista? En un par de días, fue una irritación. No fue grave. Así que no se preocupen, el compañero, pero pasó hace 15 años, ya prescribió la causa, así que no, pasó hace, cómo pasa el tiempo, hace más de 20 años pasó esto, así que ya prescribió la causa, no me pueden condenar. Pero sí, fue una irritación en la vista, en el sistema respiratorio, te queda como un poquito de garraspera, de tos y después se pasa, pero no pasó más que eso. Y quedó blanco, obviamente. ¿Mm? La clase, cuando vimos polvo químico seco, vimos que el polvo químico seco es un tipo C, no conduce la electricidad, pero hay que tener cuidado con equipos eléctricos húmedos o ambientes húmedos, porque ahí sí puede transformarse el polvo químico seco en conductor de la electricidad. Así que mucho cuidado con esto, mucho cuidado a la hora de explicar el polvo químico seco. Es no conductor de la electricidad, pero en ambientes muy húmedos o donde el equipo eléctrico que tengo que apagar está húmedo, entonces ahí podemos transformarlo en conductor de la electricidad. Alguien está jugando con la pantalla, le voy a cortar los dedos. Bien, acá tienen una foto de una descarga en el ambiente. Esto es un carrito y por lo tanto tiene más presión, más alcance y más volumen de descarga. Miren esto. Esto es una descarga de polvo. El polvo químico seco es muy sucio, es muy dañino, muy corrosivo y como ven la gente acá está tosiendo a más no poder. Y la cámara de foto va a ser la última foto que sacó, va a ser esa. Miren esta cámara de foto. A mí se me caen las lágrimas de verla cómo está. Y el que sacó la foto esta, obviamente, también fue su última foto. Miren la peluquería cómo quedó. ¿Eh? O sea que el polvo químico seco no es lo ideal para una casa. Porque los va a agarrar la bruja y los va a poner a limpiar una semana completa. Y no van a terminar de limpiar. Es muy sucio, muy sucio. Ahora, que apaga, seguramente que apaga. Que no les quepa la menor duda. El tema es que se descargue sin incendio. O que te lo agarre el nene y se ponga a jugar.
Así que bueno, no le va a pasar nada tampoco, pero no es para que la casa termine así toda sucia. Una cocina, si no queda otra hay que usarlo, obviamente, pero guarda donde dejan un matafuego si están en una casa mucho más chicos, ¿eh? Porque les va a llamar la atención, por más que le expliquen, y vieron, todos fuimos chicos alguna vez. Y no se puede pegarle y matar a los chicos hoy en día, así que mejor no tener matafuego inclusive. O lo ideal uno de dióxido de carbono, lo ideal uno de jalón en casa. Pero bueno, ¿quién tiene uno de jalón en casa? Es carísimo. Esto es una cocina. Alguien hizo un uso inadecuado de un matafuego, tiró polvo químico seco seguramente en esta freidora que ustedes están viendo acá en pantalla y miren el desastre que hizo. Esta cocina cierra al menos por un día y todo lo que estaba de comida en la cocina a la basura. Una sala de primeros auxilios, posiblemente es esta foto, esta creo que la pasamos cuando vimos polvo químico seco. Si es un quirófano, están todos llorando de lo que va a costar limpiar el quirófano y el equipamiento que hay adentro. Esto para mostrar un poquito un uso, una selección inadecuada de matafuegos. No, y acá esto, miren esta foto, Fórmula 1 esto lo encontré, miren el pelado. Estos son matafuegos de polvo. ¿Por qué me di cuenta que son de polvo? Porque tienen manómetro.